¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este segundo video, la continuación del primero, sobre los signos y los símbolos en el arte cristiano. Ya hemos hablado de los primeros, especialmente con la letra A, y ahora vamos a iniciar con los de la letra B. Recuerden que el libro es George Ferguson, el autor, y Signos y símbolos del arte cristiano, su título. Empezamos ahora con la ballena. Según una antigua leyenda, y aquí te recuerdo que los que fueron creando estos signos y símbolos dentro del arte cristiano no son personas que hayan sido grandes estudiosos de la naturaleza a nivel biológico, sino que se dejaban llevar por lo que escuchaban de los campesinos, de los agricultores, de la gente que pescaba, la gente sencilla que decía que cierto animal podía tener tales características o incluso ciertas historias fantásticas. Entonces, ballena. Según una antigua leyenda, el vasto cuerpo de la ballena era frecuentemente confundido por los marineros con una isla. Al sumergirse bruscamente el animal, arrastraba tras de sí las naves que habían anclado a su lado. De este modo, por el engaño que supuestamente hacía la ballena simboliza al diablo y su astucia, y su enorme boca representa muchas veces las puertas abiertas del infierno. La ballena, y esto tú lo sabes muy bien, aparece también en la historia bíblica de Jonás, que fue tragado por una de ellas y devuelto al tercer día. Aquí hago una anotación. La Biblia no habla en una tradición más correcta de una ballena. Habla de un monstruo marino, pero a nivel popular tú le preguntas a la gente qué animal se tragó a Jonás y todo el mundo te contesta precisamente ballena y por esto lo menciona este libro así. Alegóricamente, la experiencia de Jonás es comparable a la de Cristo en el sepulcro y a su resurrección. ¿Por qué? Porque Jonás estuvo 3 días en el vientre marino y Cristo estuvo 3 días en el vientre de la tierra. Por esta razón, especialmente en el arte paleocristiano, en los sarcófagos, en las catacumbas, fue muy frecuente la figura de Jonás porque Jonás representa a Cristo muerto y resucitado. En algunos casos, como la gente no conocía ni siquiera las ballenas, ¿cómo se representaba la ballena? Bueno, se le representaba en forma de delfín. Vamos ahora con otro animal, el basilisco. Ah, caray, es un nombre un poquito raro y aquí te pongo una imagen más o menos para que lo veas. De hecho, es la imagen que aparece en el libro. El basilisco es un animal fabuloso, es decir, no existe en la realidad, y tiene la mitad de gallo y la mitad de serpiente. Según la tradición, podía matar simplemente con la mirada. En el primitivo simbolismo, el basilisco era aceptado comúnmente como imagen del diablo o del anticristo. Esta interpretación está fundada en un pasaje del Salmo 91, versículo 13, donde dice así: sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Fíjense que estos 4 animales que menciona el Salmo eran considerados por San Agustín como 4 aspectos del diablo pisoteado por Cristo triunfal. Te lo repito, el león, el basilisco, el cachorro del león y el dragón. Fíjense que a propósito de esto, hay un mosaico donde Cristo está representado como si fuera un soldado romano y está pisando exactamente a un cachorro de león y a lo que sería algo semejante a un dragón. Seguramente que esta representación en mosaico está inspirada en este Salmo 91 que te acabo de mencionar. Aunque es un símbolo bien conocido y frecuentemente representado en la Edad Media, el basilisco dejó de aparecer
y aparece muy esporádicamente en los cuadros italianos del Renacimiento. Hay que recordar que especialmente los animales simbólicos como el basilisco, como los dragones, como las sirenas, etcétera, fueron desapareciendo después de la Edad Media. Vamos con nuestro siguiente animal, el buey. Y aquí yo te hago una aclaración porque sabemos que, aunque normalmente la gente habla, por ejemplo, en la escena del nacimiento de la mula y el buey, si nos ponemos a estudiar, y esto ya lo toqué en un video anterior sobre el tetramorfos, los judíos tenían prohibido castrar a los toros, de tal manera que no podría existir un buey, ya que un buey, de acuerdo a lo que dicen las personas que se dedican a esto, sería precisamente un toro castrado. Por lo tanto, en el templo de Jerusalén no podría haber sacrificio de bueyes, porque ¿cómo le vas a ofrecer a Dios algo que Él te prohibió que hicieras? Entonces, más bien, había sacrificio de toros. Pero como el lenguaje popular ha utilizado la palabra buey, algunos mencionan que lo que se sacrificaba en el templo era un buey, y por eso dicen incluso que el animal que representa a San Lucas es un buey. Pero ya te queda claro que no es un buey, sino un toro. Bien. El buey, víctima de los sacrificios hebreos, era frecuentemente usado en la pintura renacentista para representar a la nación judía por lo del sacrificio. También simboliza la fuerza y la paciencia. ¿Por qué? Especialmente por lo que significa estas embestidas que hace el animal y la paciencia para arar el campo. En los cuadros de la Natividad, el buey y el asno aparecen casi invariablemente juntos. En los escritos de los primeros padres cristianos se toma al buey como símbolo de Cristo, la verdadera víctima propiciatoria. Este símbolo se usa análogamente para representar a todos los que soportan pacientemente su yugo y trabajan en silencio para los demás. Recuerda que el yugo es este elemento que tiene el toro, el buey, para arar la tierra y lo hace pacientemente. El buey con alas es un atributo, ya hablamos de lo que son los atributos en el primer video, es un atributo de San Lucas a causa del énfasis que éste puso en el aspecto oblativo, es decir, de ofrenda, de la expiación del Señor y también en cuanto a su divino sacerdocio. Aunque ya te he explicado también, y aquí amplio la información, que el Evangelio de San Lucas comienza con un sacrificio. El sacrificio que está ofreciendo Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando se le aparece el ángel. Y precisamente porque está en el templo ofreciendo un sacrificio, a San Lucas se le representa con este animal de sacrificio. Caballo. En la antigua mitología, el caballo era emblema del sol y el buey de la luna. Sin embargo, en el Renacimiento, el caballo constituía con más frecuencia un símbolo de lujuria. Esta interpretación se basa en Jeremías, capítulo 5, versículo 8. Han llegado a ser como caballos, padres desenfrenados y en estado de calor. Con tanto ardor persigue cada cual la mujer de su prójimo. Bien, y yo aquí aumentaría algo, porque podría representar la lujuria, y yo te diría que el caballo es un animal salvaje por naturaleza. Si tú montas a un caballo salvaje y le dices camina, el caballo no camina, o si le dices vete a la derecha, el caballo se va por donde quiere. ¿Qué se necesita para que el caballo te obedezca? Ponerle un freno, perdón, y tomar las riendas. A base de que el caballo va entendiendo con el freno lo que tú le vas pidiendo, entonces sí irá a la derecha, a la izquierda o incluso bailará como aquellas personas que enseñan a que los caballos puedan bailar con la música. Pero si no le pones esta rienda, el caballo se puede desbocar y te mata, te lleva a un precipicio. Por eso la lujuria, como el caballo, si no le pones un freno, si no le pones unas riendas,
puede hacerte caer en problemas graves. Cabra. En el arte cristiano primitivo, la cabra simboliza a los condenados en el juicio final. Esta interpretación se funda en un largo pasaje de la Biblia, y aquí lo cita Mateo 25, versículo del 31 al 46. Te recuerdo rápidamente este capítulo. Dice, en aquel día el juez, Cristo juez, se sentará en su trono de gloria y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y dirá a los de la oveja, a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel y ustedes me ayudaron. Y después dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos de mi Padre, porque tuve hambre, sed, etcétera, y ustedes me ignoraron. Esta parábola seguramente Cristo la expresa también conociendo cómo se comportan los animales. Las ovejas son más dóciles, suelen estar juntas en el rebaño, mientras que las cabras es muy difícil controlarlas. Fácilmente se desprenden del rebaño, se suben por las montañas, por las piedras y además comen de cualquier cosa, a diferencia de los borreguitos, de las ovejas, que suelen comer únicamente verdor. Las cabras se dice que incluso llegan a comer excremento. Por esta razón, las cabras en esta parábola representan la maldad, en cambio las ovejas la bondad. Y precisamente por esto se menciona que representan a los condenados en el juicio final. Y las cabras, por otra parte, acuérdate, tienen influencia también en el arte griego, precisamente por eso de que andan como locas para acá y para allá. Recordarás que en el arte griego se representaba a unos personajes con mitad, vamos a decir, humana, pero la otra mitad, especialmente la que tenía que ver con la parte inferior y tiene que ver también con la lujuria, tenían un cuerpo de cabra, que de hecho de ahí va a surgir la idea que pintan los pintores sobre el demonio, que no es así. El demonio no tiene cuernos de cabra, ni patas de cabra o cosas así, pero está representado por el simbolismo que tiene. En el Renacimiento generalmente se usa la cabra para distinguir a los pecadores de los justos. Y vamos a concluir hoy con el camello. Este animal simboliza la templanza, probablemente porque puede marchar sin beber durante largos periodos de tiempo. Pero yo diría también por qué. Porque si ves cómo camina un camello, ¿verdad? Lo has visto en películas. En general los camellos, aunque pueden trotar un poco, pero en general los camellos van caminando muy lentamente, por eso la templanza. El camello en Oriente es un medio de transporte y no era solo una bestia de carga, sino también, como este medio de transporte, un signo de realeza y de dignidad. Ahora yo te voy a decir también por qué. Ve a una persona montada en un caballo y ve a una persona montada en un camello. ¿Cuál va a estar más alto? El del camello, precisamente. Por eso el camello se comienza a convertir en un signo de realeza y de dignidad. Las guarniciones con las que vestían a los camellos muchas veces eran ricas y costosas, al igual que en los caballos, ¿eh? Yo no conozco mucho de caballos, pero sí he escuchado a gente que tiene caballos y se pelean por ver quién tiene la mejor silla. Silla de caballo, algunas son piteadas, es decir, fuegos sobre el cuero, sobre la piel para crear figuras, otras tienen trabajos especiales y son bastante caras. Bueno, lo mismo sucede con los camellos. Has visto seguramente aquellas películas de Aladino o películas de los Reyes Magos donde los camellos vienen con ropajes también, vienen con elementos dorados colgando también en su parte de la cabeza, y esto por eso hace que el arte renacentista proporcione a los camellos un ambiente como mágico de grandeza oriental. Por otra parte, el pelo de camello es el símbolo invariable de Juan el Bautista.
¿Por qué? Porque la Biblia dice así en el capítulo 1 de San Marcos, versículo 6. Juan andaba vestido con un saco, una túnica de pelos de camello y traía un ceñidor de cuero a la cintura. Esto es muy importante porque normalmente a los santos se les representa, sobre todo en tiempo de Cristo, con una túnica. Así se representa a los apóstoles, se representa a Nicodemo, se representa a Zaqueo, en fin. Pero a Juan el Bautista no lo representan con una túnica, sino más bien para hablar de su aspecto de hombre que vive en penitencia o invitando a la penitencia, un hombre que vive en la austeridad, vamos a decir también, utiliza no una prenda fina, una tela bien hilada, una tela de seda, de lino, sino más bien de pelo de camello, que los especialistas dicen que sería un pelo bastante grueso, como de cáñamo, lo que haría una especie de túnica de sayal, la que tendría que estar llevando Juan el Bautista, y por eso, como los pintores tampoco sabían mucho de estas texturas de pelo de camello, de las telas de pelo de camello, pues lo representan como si fuera con una especie de piel simplemente que cubre parte de su cuerpo, ni siquiera todo el cuerpo, a veces puede ser solamente parte del pecho y le llega quizás hasta un poco la rodilla, pero eso es lo que representa a Juan el Bautista, el, la túnica o el saco de pelo de camello. Y te voy a dar solamente un pilón, así se dice, un extra, un plus el día de hoy, el caracol. Según se creía, el caracol nacía del barro y se alimentaba de él. Bueno, se creía. Acuérdate que los que hacían estos signos, estos símbolos, simplemente decían, ay, como que salió del barro, seguramente nació de ahí, pero bueno. Era interpretado, por tanto, como símbolo del pecador y de la pereza, pues no hacía esfuerzos para procurar su alimento, sino que comía lo que encontraba a mano. Fíjate, era interpretado como un símbolo del pecador, aquel que quiere estar en el barro, entonces creo, más que salir de él, y de la pereza, porque el caracol, por su lentitud, parecía que no hace esfuerzo para procurar su alimento, sino que encontraba que comía lo que encontraba a mano. Hay algunas otras diferencias, pero son muy esporádicas, porque alguien dice que el caracol se ponía también en algunas partes del arte gótico para representar a Cristo, porque el caracol, ¿qué es lo que carga? Carga una concha, ¿no? Y de esta manera representa a Cristo que carga la cruz. Con este tema del caracol, yo te invito a que sigamos en comunicación para que en el próximo video sigamos estudiando y acercándonos más al mundo de los signos. Que Dios te bendiga.